quiero iniciar, bueno, primero que todo dándoles gracias por acompañarnos, gracias a los que se conectan y siguen nuestras enseñanzas vía redes sociales. Hoy quiero, usualmente cuando empiezo una enseñanza, usualmente me gusta tener como una ilustración o una historia personal para ilustrar un poco mejor la enseñanza que voy a compartir en ese día. ¿Sí? Mm, hoy quiero compartirles algo y es que mm, hace algún tiempo cuando estaba estudiando en la universidad, tenía una materia que era un poco complicada y era una materia a la que muchos compañeros le huían de inscribirla porque era una materia de ingeniería, o sea, matemática muy fuerte. Y en medio de esa matemática muy fuerte, eh, pues a mí me fue muy bien en esa asignatura, al punto que yo le enseñaba a mis compañeros eh, el tema, ¿sí? Nosotros íbamos a clase, el profesor nos explicaba, salíamos con muchas dudas y, y nos veníamos los compañeros a estudiar aquí hasta mi casa, nos veníamos a estudiar compañeros desde diferentes partes de Bogotá, no les importaba venir a estudiar para poder explicarles. Pero en una ocasión, eh, yo les expliqué a los compañeros que estudiaban conmigo en mi mismo semestre, pero cuando ya avanzamos de semestre, pasamos esa materia. eh, Resulta que quedó la fama en el aire que había un compañero que la entendía y que dictaba clases. Entonces me empezaron a llamar compañeros de otros semestres, o sea, los que estaban entrando a verla, para que yo les ayudara con la asignatura. ¿Sí? Y para hacer simple y corta la historia, a nosotros el profesor nos entregaba como una tabla de Excel con muchas columnas, con muchos números, muchísimos números. Y nuestra tarea, o la tarea de esa asignatura, era tomar una columna de Excel y, y con esa columna de Excel hacer unos cálculos y unas ecuaciones matemáticas para determinar cuántas varillas, cuántos hierros deberían tener las columnas de las construcciones. ¿Sí? Esa era la materia, esa era la asignatura. Tomar esa columna del Excel y convertir eso en varillas. ¿Cuántas varillas? Y cuando yo estaba haciendo esto con uno de los semestres adelante donde yo estaba, bueno, les dije, no, esta es la columna del Excel que hay que sacar. Y la sacamos y empezamos a trabajar todo el semestre con base en el proyecto, todo lo que teníamos que hacer, etcétera. Y el día de la entrega final, pues yo estaba con ellos el día que ellos iban a presentar la entrega final de esa asignatura. Resulta que pasó el primero, presentó su examen y bajó. Y le dije, ¿cómo le fue? Me dijo, pues Triviño, me fue bien y mal. Y yo, ¿por qué? Me dijo, bien, porque entendimos todo el proceso, bien, porque entendimos cómo era hacer la ecuación matemática, bien, porque hicimos las ecuaciones bien. Y entonces, ¿qué fue lo que nos quedó mal? Me dijo Triviño, nos equivocamos tomando los datos de la columna de Excel. ¿Qué significó eso? Que aunque hicimos todos los datos, todas las ecuaciones y todos los cálculos bien, por haber partido de unos datos equivocados, de ahí para atrás, los números estaban mal. ¿Sí? Entonces el profesor que me vio, que me conocía, que él me conocía, él me llamó, Triviño, venga. Entonces subimos al salón donde él estaba haciendo los exámenes. Pero Triviño, ¿qué pasó?
sea, él sabía que yo le dictaba clase a otros compañeros de otros semestres. Yo le dije, uy, profe, no, nos equivocamos tomando los datos iniciales. Me dijo, sí, el proceso está bien. Entienden el proceso. Entienden muy bien el proceso. Pero los datos iniciales están equivocados. Y si los datos iniciales están equivocados, pues el resultado está equivocado. Le dije, sí, profe, nos equivocamos en esa, pero como dicen a veces los estudiantes, pero profe, evalúeles el proceso. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó la historia. Hasta ahí es la historia que les quiero contar, porque la quiero unir. No sé si usted va a entenderme rápidamente por qué la estoy uniendo con este relato, pero la voy a unir con algo que en lo que estamos todos familiarizados recientemente. Y es que durante las últimas 3 semanas estudiamos en nuestros grupos pequeños el libro de Ruth. ¿Sí? Y yo no sé cómo le fue a usted estudiando el libro de Ruth. No sé qué impresiones le dieron a usted el estar estudiando el libro de Ruth. No sé si era la primera vez que usted estaba escuchando la historia de Ruth, pero hoy quiero enseñar y amarrar esta historia y amarrar lo que vimos en los grupos pequeños con el libro de Ruth. Quiero terminar, quiero que cerremos hoy ese estudio. Entonces vamos a estudiar hoy el libro de Ruth. Y es que, no sé si usted lo sabía, pero la historia de Ruth, la historia del libro de Ruth, transcurre en los días en los que el gobierno estaba dictado por jueces, ¿sí? Y si algo se caracterizó el periodo de los jueces en Israel, fue ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué se caracterizó el libro, por qué se caracterizó, perdón, el periodo de los jueces en las escrituras? ¿Cuál era la principal característica del libro de los jueces en la Biblia? ¿Se acuerdan? Si usted alguna vez ha mirado Panorama, usted se acuerda que en los jueces, en el libro de los jueces, nos dicen que se repetía siempre un ciclo de 4 ingredientes o 4 estaciones. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 4 estaciones que nos dicen que se repetía siempre en el periodo de los jueces, siempre se repitió? Entonces decían, el ciclo era más o menos así. Había, eh, había un juez malo, ¿sí? Y el juez malo llevaba al pueblo al pecado. Entonces el pueblo en el pecado y en el sufrimiento del pecado clamaba por la mano de Dios en medio del proceso. Entonces se levantaba un juez bueno. Y entonces el juez bueno traía bendición y abundancia sobre el pueblo. Pero el pueblo, cuando ya estaba el juez bueno, pues, y cuando estaba en abundancia, entonces se olvidaban de adorar a Jehová porque ya tenían las cosas necesarias, ya tenían lo que necesitaban, entonces se olvidaban de adorar a Jehová y empezaban a adorar a otros dioses y se levantaba un juez malo. ¿Sí? Entonces este fue el proceso, el círculo constante. ¿Sí? Así. Cientos de años en este círculo, aquí. Estamos en pecado, Señor, perdónanos, levántanos. Y no, bueno, está bien, ahí lo tienen. Ya no necesitamos a Dios, adoremos al que sea. Y empezaban a adorar al que sea. Entonces otra vez, Señor, pero es que estamos en tiempos malos, ¿por qué? Si no, no merecemos. Y así. Entonces, si algo se caracterizó el periodo de los jueces, era porque había una enorme inestabilidad moral y espiritual en Israel. ¿Sí? Y en medio de esa inestabilidad que había en medio de la nación de Israel, ¿surgió qué? Surgió la hambruna. Y esa hambruna fue la que obligó que Elimelech, junto a Noemí, salieran de Belén y fueran a Moab con sus hijos. ¿Sí? Y estando allí en Moab con sus hijos, les voy a narrar rápidamente lo que usted ya conoce, perdón.
Allí en Moab, ¿qué sucedió con los hijos y Noemí? Los hijos antes de morirse se casaron con unas moabitas y después dice la historia que allí Noemí, estando fuera de su casa, estando en Moab, perdió primero ¿a quién? Perdió primero a su esposo, a Elimelech, y después perdió a sus dos hijos, ¿sí? Entonces, sola, sin sustento y amargada, Noemí decide regresar a Belén, ¿sí? Pero entonces miremos un poquitico de pronto más este proceso para entenderlo. Desgraciadamente por la política vecina que tenemos en nuestros países, en nuestra Sudamérica, perdón, hemos tenido que conocer de muchos venezolanos que han tenido que salir de su tierra a buscar alimento y a buscar mejores oportunidades. Y situemos a Noemí y a Elimelech en este contexto, ¿sí? Sale Noemí con su esposo y sus dos hijos de Venezuela a Colombia a buscar mejores oportunidades, y aquí en Colombia primero fallece su esposo y después fallecen sus dos hijos. Entonces está Noemí, una señora adulta, sin posibilidad de trabajar, sin familia. Entonces es ahí cuando Noemí dice, yo tengo que regresar a Venezuela. Al menos allá en Venezuela, como dicen muchos de nuestros hermanos extranjeros, allá en Venezuela yo tengo casa, carro, parcela, y trabajo y está mi familia, ¿sí? Entonces, Noemí dice, yo tengo que regresarme a Belén. Ruth, su nuera moabita, se niega a abandonarla. Dice, no, 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 yo me voy a ir con usted. Entonces, a partir de ese momento, Noemí regresa con Ruth a su tierra y comienza, voy a decirlo así, como una restauración de la vida de ellas dos, ¿sí? Noemí guía a Ruth a los campos de Boz, que es un pariente de Elimelech. Boz era el pariente redentor, que era una figura legal en Israel, que era la persona que tenía el derecho y la obligación de rescatar a un familiar en situación de necesidad, ¿sí? Redimiendo la tierra, el nombre y el futuro de la familia. Cuando Noemí entonces regresa a Belén, lo que se encuentra es eso. Una persona, un familiar de su esposo, que entiende la situación que está pasando Noemí, y era por ley quien tenía el derecho de redimir, es decir, de decir, venga para acá, usted va a estar conmigo, yo voy a ocuparme de sus necesidades, voy a dar todo lo que usted necesita para que usted no pase necesidad, ¿sí? Y esa es básicamente la historia del libro de Ruth, ¿sí? Ahora, hay en el libro de Ruth hay muchas cosas que se enseñan, pero una de las cosas que me parece, perdón, que es muy importante es el papel que cumple Boz con Ruth y Noemí. Porque Boz es una figura o una prefigura de lo que Cristo haría con toda la humanidad, ¿sí? Y es pagar un precio para rescatar a quienes no pueden rescatarse solos, ¿sí? Lo que muestra Noemí, y una de las cosas que muestra mucho el libro de Ruth, es la indefensión y la falta de esa capacidad de Noemí para sostenerse por ella misma. Por eso vos entra a redimirla, ¿sí? A dar todo lo que ella necesita. Entonces, hay algunas cosas que no sé si en medio de todas las enseñanzas que salieron en los grupos pequeños estudiando el libro, salieron algunas de estas cosas de las que yo les quiero hablar hoy, pero les quiero hablar de algunas cosas muy rápido que nos puede enseñar el libro de Ruth. La primera, yo creo que nuestro presente nos está formando. ¿Mm? Una de las cosas que Noemí creía es que Dios se había alejado de ella.
sale Noemí con su esposo de la tierra de Belén y van a Moab y empieza a pasar toda la desgracia y todo lo malo que le pasó allí. ¿Sí? En Ruth 1:19 dice que anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado a Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, venga, esta que está entrando aquí no es Noemí. Y Noemí les respondió, sí, yo soy Noemí, pero no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sí? El dolor que estaba pasando Noemí era tan grande que ella pidió que la llamaran amargura. Ella pidió que la reconocieran con ese sentimiento. Ella dijo, yo salí a buscar oportunidades, pero lo que está pasando aquí dentro de mí es tan amargo que yo quiero que se olviden de mi nombre, quiero que se olviden de mis características, quiero que se olviden de lo que mis papás vieron en mí, quiero que se olviden de lo que Dios quizá vio en mí y quiero que cuando ustedes me vean a mí, recuerden esto. Amargura. Amargura. ¿Sí? Yo creo que lo que estaba sufriendo Noemí definitivamente era muy devastador. Quisiera decir que lo entiendo y quisiera decir que alguno de nosotros lo puede entender, pero sé que lo que Dios estaba haciendo con todo lo que estaba pasando estaba formando algo en Noemí. Por eso digo, el presente me está formando. Dios estaba moviendo piezas invisibles para restaurar la vida de Noemí, aunque lo único que estaba viendo Noemí en ese momento era amargura. O sea, lo que yo estoy viviendo es malo, lo que estoy viviendo es doloroso, lo que estoy sintiendo es, ¿usted no lo entiende? Lo que, no sé cuál sería el nombre que usted pediría que le colocaran en estos momentos. No sé si usted diría, no me llamen amargura, llámeme en escasez, llámeme en necesidad, llámeme en abandono, llámeme depresión, llámeme tristeza. No sé. No sé cuál es la situación, no sé cuál es su amargura momentánea, pero al igual que Noemí, Dios estaba moviendo piezas invisibles para restaurar la vida. Ahora, lo segundo que me enseña a mí el libro de Ruth, la fidelidad es poderosa. Si hay algo que hace parte del libro de Ruth, es esa palabra, fidelidad. Ruth podría haberse vuelto a su tierra, reconstruir su vida y alejarse del dolor de Noemí. Eso era lo lógico, era lo más fácil. Pero Ruth decidió permanecer fiel y esa decisión fue la que cambió esa historia. Pero pregúntese por un momento, ¿ella decidió permanecer fiel a qué? ¿A qué? ¿A qué decidió Ruth permanecer fiel? ¿A Dios? ¿No? ¿A Noemí? Tampoco. Entonces, ¿a qué decidió Ruth permanecer fiel? ¿A una estatua? Tampoco. ¿A ella? Yo de pronto me atrevo a decir, mientras preparaba la enseñanza, decía, sí, ella es fiel, pero ¿fue fiel a qué? Yo creo mucho que Ruth, ok, ¿cuál era el vínculo que había entre Ruth y Noemí? Era la suegra, era la nuera, es decir, Ruth se había casado ¿con quién? Con el hijo, ¿sí? Es decir, cuando yo me caso, cuando yo decido tomar a una mujer como mi esposa, si hay algo que nosotros decimos, es a partir de este momento, mi familia es tu familia y tu familia es mi familia, ¿sí? O sea, mi suegra, y sé que en la construcción social y en la que estamos, las suegras usualmente tienen un poquito de mala fama,
pero nuestras suegras, no sé si decir, deberían ser como nuestras segundas mamás, ¿sí? Entonces, cuando Ruth decide permanecer fiel a esa palabra con su esposo, ¿sí? De decir, o sea, es que ella es como mi mamá. Y yo hice una promesa de fidelidad cuando me casé. Entonces voy a estar ahí. Ah, pero es que él ya no está. No, no importa, yo sé que él no está, pero la promesa la hice yo. Y quiero permanecer fiel a esa promesa. Quiso permanecer fiel a su palabra. Ruth permaneció fiel a esa palabra que dio en el momento de casarse con su esposo, que la familia sería suya también. ¿Mm? La fidelidad a Dios, la fidelidad a la familia y la fidelidad al propósito tiene consecuencias que en muchas ocasiones el tiempo nos revela. No porque esto sea una fórmula, sino ¿saben qué es lo que pasa? Dios en muchas ocasiones responde y bendice a aquel corazón que permanece en donde otros abandonan. Y esa es una característica de Dios. Dios decide, en muchas ocasiones bendice a aquel que decide quedarse en donde muchos otros deciden abandonar, perdón. Lo tercero que yo veo en esta historia es que Dios coloca a las personas. Cuando nuestro corazón ha sido fiel, cuando hemos decidido permanecer en donde otros abandonan, Dios coloca personas. Noemí estaba sin fuerzas y Dios le colocó a Ruth a su lado. Cuando y regresaron a Belén, Dios colocó a alguien que protegería, sustentaría y restauraría la vida de Ruth y Noemí. Colocó a ese voz. ¿Sí? Miren, yo me imagino de pronto a Ruth y a Noemí pensando quizá lógicamente como yo, como Edwin o como quizá algunos de nosotros pudiéramos pensar, de decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a sacar la provisión adelante? ¿Y ahora cómo vamos a sobrevivir? No hay pariente. ¿Cómo vamos a hacer? No sé. Salgamos a vender, salgamos a trabajar, hay que buscar, en fin, no lo sé. No sé cuál es el pensamiento que a usted se le pasa cuando está en medio de la necesidad, pero eso hay algo en lo que estoy 100% seguro, y es que cuando permanecemos, fieles, Dios coloca a personas al lado nuestro para abrir puertas. Cuando nosotros nos disponemos a ser instrumentos en las manos de Dios, como Ruth, o como Noemí, o como vos, usted se convierte en un agente de esperanza para alguien que lo necesita. El pastor de la iglesia donde yo crecí, él decía, a mí no me gusta, a veces me molesta cuando la gente viene a ser voluntarios en la iglesia. O sea, porque es que la gente viene a ser voluntarios en la iglesia y en 2 semanas consiguen trabajo. Entonces ya no vuelven a ser voluntarios en la iglesia. Entonces él se paraba y decía, ¿usted quiere conseguir trabajo rápido? Mano, métase a hacer algo en la iglesia. Y Dios va a colocar personas. Y a veces suena gracioso, irónico, pero en muchas ocasiones yo me atrevo a decir, Dios es así. Dios en muchas ocasiones le da tareas a aquellas personas que están más ocupadas. Dios en muchas ocasiones decide bendecir y abrir puertas de empleo sobre aquellas personas que han decidido permanecer fieles. Yo no sé si se los he contado, creo que sí se los conté la última vez. Estaba haciendo antivirus en un colegio en Suba y una niña se quebró y su quebrantamiento fue,
fue muy impactante para mí y ella llegó y me abrazó y me contó, bueno, y pasó y ella se puso a llorar y a mí se me aflojaron las lágrimas también y mientras yo estaba allí llorando, orando por ella y llorando también, lo único que yo le decía a Dios es, papá, yo quiero hacer esto. Yo quiero que esto sea multiplicado en muchos más lugares, pero la economía de mi casa no me lo permite. Y mi oración en esos momentos fue, Señor, encárgate tú de lo mío y yo me encargaré de hacer esto. Encárgate tú de lo mío, encárgate tú de los míos. Y tengo que decirle en este momento que aunque actualmente las cosas laboralmente han cambiado mucho, al punto que estoy tan repleto de cosas de mi profesión y de antivirus y de cosas que esta semana me han llamado para ser voluntario de antivirus y he tenido que decirles, mire, me encanta ir a hacer eso, pero no puedo, no tengo tiempo. No porque no esté haciendo antivirus en colegio, sino porque estamos multiplicando y entrenando a más para hacer más antivirus en los colegios. De hecho, no sé si han visto la imagen que les envié por el chat de Soy Iglesia, en donde decían, nos pusimos a mirar cuántos jóvenes hemos logrado entrenar, perdón, cuántos jóvenes están siendo impactados con antivirus en estos momentos. Y nos poníamos a sumar unos con otros de todos los que hemos entrenado y decíamos, casi 600 jóvenes están siendo entrenados con antivirus actualmente de los colegios que hemos ido a Villavicencio, aquí en Bogotá y en Medellín. Entonces, yo decía, Señor, gracias. Y con Andrés hacíamos la evaluación y decíamos, no es todo lo que queremos, sí, claro. Yo le decía, pero ¿hemos entrenado cuántos? Casi 100 personas y de las 100 de pronto 5 o 10 lo están haciendo. Yo le decía, pero lo están haciendo. No nos desanimemos por eso. Lo están haciendo. ¿Sí? Dios coloca a las personas. La pregunta concreta es, ¿a quién te está colocando Dios en esta etapa de tu vida? ¿Sí? ¿A quién te está colocando Dios en esta etapa de tu vida? Dos últimos. Cuarto punto y cuarta cosa que me enseña el libro de Ruth. Las cosas suceden poco a poco. Poco a poco. Ruth no transformó su historia así, tan de la noche a la mañana. No. Ruth acompañó a Noemí, pasó escasez, regresaron a su pueblo, fue a los campos, trabajó con humildad, obedeció el consejo de su suegra y cada paso fue guiado por Dios, aunque ella no lo estuviera viendo por completo. ¿Cómo empezó el sustento para Ruth? Le dijeron, ¿estás en necesidad? Pase por allá que le vamos a regalar 2 salarios mínimos de una para que usted vaya y ya no pase más necesidad. ¿Cómo empezó? Ni siquiera trabajando en el campo, porque es que cuando tú vas a trabajar, tú tienes la certeza de que tú trabajas y a ti te van a pagar por tu trabajo. No, ella no empezó trabajando, ella empezó recogiendo las espigas que se les caían a los otros. Ella no empezó trabajando. O sea, eso fue más duro que trabajar. ¿Sí? O sea, perdónenme, lo voy a colocar en el contexto de hoy. Una cosa es que usted saque su costal y diga 200,000 pesitos para el bolsillo, vamos a hacer mercado a bastos. Y usted sabe que usted va a regresar con 200,000 pesos de mercado en sus costales. Sea harto o sea poquito los 200,000 pesos. Pero eso no era la equivalencia de lo que estaba haciendo Ruth. Lo que estaba haciendo Ruth era como si Ruth dijera 2 costales y camine para bastos. ¿Y en dónde está la plata? No, no hay plata. Vamos a recoger lo que los demás botan. Lo que los demás dejan de desperdicio,
Eso es lo que vamos a recoger. ¿Y como cuánto va a ser? ¿Será que si traemos los 2 costalados llenos de mercado? Puede que sí, como puede que no. Ese era no sé si decirlo así, el presente desolador de Ruth. Vamos a ir a recoger trigo. A pesar de que la ley decía, o la cultura decía que los segadores debían, o sea, por norma debían dejar caer, debían dejar espiga en el piso, ¿sí? No es como, ay, se me cayó, venga, la recojo, no. O sea, por norma ellos debían dejar para que los más necesitados recogieran. Pero vuelvo y le repito, no estaba la certeza de decir, voy a regresar con los 2 bultos llenos de harina, ¿sí? Todo fue poco a poco. ¿Sabe? No sé si a usted le pasa, pero en muchas ocasiones a mí me pasa que espero grandes señales antes de dar un paso. Espero grandes señales, grande abundancia antes de mover un paso para hacer las cosas, ¿sí? Pero en muchas ocasiones Dios nos pide dar un paso sencillo de obediencia. Poco a poco. La restauración comienza ahí, en lo discreto, en lo pequeño, en lo poco a poco. Yo voy a terminar, este es el último punto, antes de entrar a la conclusión, y es que el libro de Ruth nos lleva de amargura a gozo. Al final del libro, Noemí, que había llegado diciendo que la llamaran como amargura. ¿Por qué? Ella dijo, llámenme amargura porque yo siento que Dios se olvidó de mí. Pero el libro termina ¿cómo? Con esa misma Noemí haciendo ¿qué? ¿Se acuerdan? Sí se leyeron, sí hicieron el spoiler. El libro termina con Noemí sosteniendo en sus brazos, a su nieto, Obed, que es el hijo de Ruth y Boz. Y las mujeres de Belén le dicen, en Ruth 4:15 le dicen a Noemí, las mujeres de Belén le dicen a Noemí, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. ¡Wow! O sea, esa que al principio de la historia está diciendo, díganme amargura. Soy una mujer amargada aquí, porque siento que Dios se olvidó de mí. Al final del libro al final de la historia, perdón, está sosteniendo a su nieto. Y las mujeres que están al lado le dicen, ¿esa no era que le tocó a usted? Es mejor que 7 hijos. Y algo que me gusta y me llama mucho más la atención, y no sé si usted lo sabía, pero Obed se convierte en abuelo del rey David. Obed es el abuelo del rey David. ¿Saben qué quiere decir eso? Si Obed es abuelo del rey David, David es ascendencia, directa del linaje de Jesús. Es decir, Noemí entró al linaje real, a esa línea genealógica de Jesús. Ahora les dije, ese era el último punto antes de entrar a la conclusión. Y con la conclusión quiero terminar. Ruth y Noemí me enseñan que la fidelidad tiene el poder de abrir caminos hacia nuevos comienzos, incluso en medio de sufrimientos profundos.
Dios permanece activo, siempre llevándonos a cumplir el propósito con nuestra vida. La historia de Ruth y Noemí es un recordatorio de que el amor fiel sana las heridas del alma y diseña un futuro inimaginable. ¿Sí? Pero la historia de Ruth y Noemí es una historia de bendición en tiempos de dificultad. Pero el punto de giro fue uno. El punto de giro donde se eligió el camino correcto fue uno. Hay un punto en la historia en donde fue lo importante dar el paso correcto. Y permítanme mostrarles cuál es el punto de giro importante de la historia de Ruth y Noemí. En el capítulo 1, en el versículo 11, eso era lo que estaba pasando. Noemí le dice a Ruth y a Orfa: vuelvan a sus casas, hijas. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso yo voy a tener más hijos con los que ustedes se puedan casar? Vuelvan a su casa, váyanse. Yo ya soy demasiado vieja para volver a casarme. Y aún así, si me volviera a casar y llegar a tener hijos, ¿ustedes los esperarán hasta que ellos crezcan? No. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado conmigo. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso y Ruth se aferró a ella. Le dijo Noemí: tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Y para mí, escúchenme bien, este es el punto de quiebre, el punto de giro del libro de Ruth. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ok, ¿por qué este es el punto importante? ¿Por qué este es el punto importante? ¿De dónde era Ruth? Ruth era de Moab, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Ok. ¿Por qué es tan importante que Ruth sea de Moab? ¿O qué marca, qué importa que Ruth sea de Moab? ¿Quiénes eran los moabitas? ¿De dónde eran los moabitas? Génesis 19:37. ¿Qué dice Génesis 19:37? Y miremos de dónde vienen los moabitas. ¿Usted sabe de dónde vienen los moabitas? De Moab, lógicamente. Sí, evidentemente, ¿no? Pero el papá, el líder de los moabitas, ¿quién era? Moab. Ok. ¿Quién era Moab? ¿Quién era Moab? Moab era familiar de Abraham, sí, pero Moab era el hijo de quién con quién. ¿Quiénes eran los papás de Moab? Sí. Vamos a... Leamos por aquí atrásito Génesis 19, cuando dice que las dos hijas de Lot saliendo dicen: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos, emborrachemos a nuestro papá con vino. Estoy hablando de Génesis 19:32. Nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esta misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, yo anoche me acosté con mi papá. Vamos, emborrachémonos de nuevo y esta noche tú te acostarás con él. Y así por medio de nuestro papá tendremos descendencia. Y esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él.
Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó como Moab, padre de los actuales moabitas. Y la hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Ami, padre de los actuales amonitas. Entonces Moab, ¿quién era? Hijo de Lot con una de sus hijas. Pero, miremos la condición en la que nació. ¿Sí? Es lo primero. Lo segundo, quiere decir que los moabitas, como lo estaban diciendo ahorita por aquí atrás, eran parientes lejanos de Abraham. Y eso que haya sido parientes lejanos de Abraham implicaba que entre moabitas e israelitas no había muy buena relación. A veces los moabitas daban tributo a Israel, es decir, a veces Israel oprimía o estaba en control sobre los moabitas, y a veces los moabitas eran los que dominaban a Israel. Pero miremos también lo que dice Primera de Reyes 11:7, porque Primera de Reyes 11:7 nos muestra Primera de Reyes 11:7, en donde Salomón con todas sus concubinas, pero nos muestra, dice, voy a leerlo, dice, fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de ¿quién? De Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. O sea, podemos decir que los dos hijos de Lot, obtenidos con sus hijas, que son los moabitas y los amonitas, fueron las cabezas de dos culturas paganas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, voy a decirlo así. Ruth era una moabita que venía de una cultura pagana. Ruth venía de una cultura pagana. No adoraban a Dios. No conocían a Dios. Pero Ruth, en ese punto de quiebre, le dice a Noemí, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras. ¿Saben? Ruth venía de una cultura pagana, pero ese punto de quiebre hizo que Ruth tomara la decisión de abandonar su pasado para someterse bajo la voluntad del Dios de Noemí. Ese fue el punto de quiebre, ese cambio que la alejó de hábitos, cultura, personas, familia, influencias, y simplemente decidió someterse a unos nuevos hábitos. Eso, desde mi punto de vista, así como el libro de Ruth, es una muestra de la redención de Jesús hacia la humanidad. Yo creo que estas declaraciones de Ruth son la muestra de lo que significa nacer de nuevo. ¿Y por qué les conté al principio una historia en donde nos equivocamos tomando una sola columna? ¿Saben qué? Porque yo creo esto. Así como yo me equivoqué tomando una sola columna y de ahí para atrás todo lo que venía mal, todo lo que venía estaba mal, ese punto de quiebre en la vida nuestra es la declaración de Ruth.
Es decir, si no estamos dispuestos a decir, quizá como dijo Ruth, de no, Señor, yo voy a ir donde tú me mandes y voy a vivir donde tú me pidas que yo viva. Y tu pueblo será mi pueblo y tú serás mi Dios. Si en nuestra vida no estará ese punto de quiebre, de una decisión radical de abandonar, soltar, dejar atrás todos los hábitos que han venido o que tenga mi generación, definitivamente de ahí en adelante, todo lo que pueda hacer va a ser equivocado. Lo que quiero decirles de otra manera es, miren, los cristianos sufrimos, los que no tienen a Jesús sufren. Los cristianos pasamos hambre, los que no tienen a Jesús también pasan hambre. Los cristianos a veces conocemos personas que son de bendición para nuestra vida. La gente que no tiene a Jesús en ocasiones conocen personas que van a ayudarlos a avanzar en su vida. Los cristianos entendemos que esto es poco a poco. Sí, la gente del mundo que no conoce de Jesús también entienden que poco a poco se construyen las cosas. Los cristianos en muchos momentos tenemos periodos que de amargura nos llevan a gozo. Sí, la gente del mundo en muchas ocasiones también tienen momentos que de amargura los llevan a gozo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El punto de quiebre en donde decidimos dejar atrás todo por Jesús y las cosas son muy diferentes. De una u otra manera, lo que yo considero Ruth y el libro de Ruth, nos enseñan y es una muestra de la redención de Dios sobre la humanidad. Pero las declaraciones de Ruth son una muestra de lo que cada uno de nosotros, de lo que debe convertirse en una declaración para nosotros. Estar en la disposición de abandonar, de dejar atrás, de decir no más a la cultura, no más al viejo pensamiento, no más a los viejos hábitos, y agarrar a ese Jesús, a ese Señor por delante nuestro y decir, Señor, tú eres mi Dios, soy tu pueblo, a donde tú me mandes, yo iré, pero no quiero estar mezclando cosas, no quiero estar pasándomela entre Belén y Moab, Moab y Belén, Belén y Moab. Quiero quedarme en Belén, quiero quedarme en donde tú estés. Por eso esa declaración de Ruth es tan importante, porque la moabita estaba dejando atrás familia, cultura, enseñanzas, dioses paganos. Eso se parece mucho a lo que es nacer de nuevo. Oremos. Señor, hoy con el libro de Ruth, o sea, tú nos confrontas y nos hablas y nos muestras a qué nos estamos aferrando. ¿Qué parte de nosotros está en Moab? ¿Qué parte de nosotros está quedando allí, aferrándose a una vieja manera de hacer las cosas? ¿Será nuestro corazón el que está quedándose allí porque no hemos perdonado? ¿Será nuestra mente la que se está quedando allí porque todavía pensamos como ese viejo hombre, creyendo que todo es por nuestras fuerzas sin entender que tú estás en el asunto? ¿O será que aún estamos buscando la provisión en Moab a nuestra manera? Papá, hoy oramos porque tú nos guíes y nos permitas ir hacia Belén, metafóricamente hablando. Que tú permitas que nuestro corazón esté contigo, que nuestra mente esté contigo, que tú seas nuestro Dios, que nosotros seamos tu pueblo, que vayamos a donde tú nos mandes, que definitivamente, Señor amado, tú coloques las personas que nos van a hacer crecer en bendición, que definitivamente, Padre Santo, podamos ir en el proceso de poco a poco, pero contigo,
Que definitivamente podamos salir de la amargura real contigo, no esa amargura que nos libra momentáneamente, Padre Celestial, algo pasajero como lo que falsamente nos coloca en el mundo, Señor. Que podamos entender que nuestro presente está siendo formado por ti, Señor. Que podamos entender que la fidelidad a ti y a tu palabra es increíblemente poderosa, Señor. Yo quiero que nuestro corazón esté en Belén. Yo no quiero que nuestro corazón esté en Moab. Señor, permite que hoy esa declaración poderosa como la hizo Ruth pueda salir de nuestro corazón. Porque hoy este libro, papá, me enseña que esa mujer que decía, llámenme amargura, al final del libro, quienes la rodeaban le decían, has sido bendecida, porque tienes una nuera que vale más que 7 hijos, Señor. No sé cómo nos llamamos nosotros en estos momentos, soledad, abandono, hambruna, escasez, no lo sé. Pero papá, quiero que al final de la historia podamos decir ahora hay abundancia, ahora hay felicidad, ahora hay gozo y ahora hay propósito, Señor. Guíanos, papá, a poder dejar atrás a Moab y caminar hacia Belén. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.